Hola, hola mis amigos, Dios les bendiga en gran manera. Bienvenidos a una lección más de Conexión 7, en este Maranatha Class, donde estamos iniciando un nuevo trimestre con una nueva lección. Y por supuesto, hoy toca la lección número 2 titulada El Areópago, donde podemos ubicar esta linda historia, esta grande lección en el libro de Hechos capítulo 17, en el del 16 al 34. Allí vamos a aprender acerca de esta lección maravillosa. Por supuesto, les habla su amigo Nick Noel, y para desarrollar esta lección tenemos un invitado especial, el departamental de la MINOP, Pastor Wilfredo Ramos. Bienvenido a este programa. Hola jóvenes, hola chicos, estamos muy contentos de poder participar y siempre con las ganas, con las pilas de poder compartir el estudio de la escuela sabática, que lo que vamos a desarrollar aquí sea una bendición para tu vida. Muy bien, así que no te pierdas esta lección, quédate con nosotros. Pastor Wilfredo, es una alegría tenerlo acá con nosotros para desarrollar esta linda lección, amigos, el Areópago. ¿De dónde proviene esta palabra? ¿Cómo podemos entender? Hemos estado hablando de apologética, ¿no? De cómo defender nuestra fe, pastor, pero ahora un nuevo término se nos ha acercado para poder aprender de él. Bueno, el Areópago es un término que no es actual, no es moderno actualmente, pero que en los tiempos de Grecia, ¿no? en Atenas, era el lugar donde las personas pues se reunían, sobre todo de la clase alta, ¿no? Ateniense, ¿no? Donde estaba la clase de élite. Todos sabemos que en Grecia es cuna de grandes filósofos, personajes muy famosos, ¿no? Como Aristóteles, Platón, etcétera. Tantos hombres pensadores, y ese lugar era precisamente el lugar donde se reunían para poder debatir, para poder expresar, comparar sus filosofías, en esa búsqueda del conocimiento, ¿no? Y en realidad, pues ahí cualquier persona no entraba, sino personas que eran reconocidas por de grande pensamiento en la antigüedad. Y cabe mencionar, pastor, que era un lugar donde se debatían las ideas, como usted dice, grandes filósofos llegaban allí para poder defender su teoría, sus ideas, y Pablo no fue la excepción, ¿sí? Allí menciona un poco el contexto donde en ese lugar en Atenas, Pablo llegó predicando, llegó hablando de algo diferente para ellos. Inmediatamente lo jalaron. Bueno, esa idea que tú tienes, vamos a debatirla, ¿no? Exacto, ¿no? Y qué bueno que es ese deseo de debatir. Y Pablo, que también no era cualquier persona, Pablo había sido formado a los pies de Gamaliel, un gran erudito de la antigüedad, y él tenía todas las características para poder debatir con toda propiedad frente a esos grandes eruditos, ¿no? Y en realidad lo hizo muy bien. A mí, de las cosas que me gustaron de la lección y cómo Pablo contextualiza, cómo él se acomoda, cómo él, al expresar las ideas, él utiliza el contexto, conoce mucho acerca del ambiente que ellos tenían, porque él comienza en su discurso, comienza diciendo pues que él había notado que algunos de sus templos habían sido dedicados a dioses no conocidos, ¿no? A dioses no conocidos. Y él no va directo al ataque, no va directo a decirles, oye, tú estás adorando a dioses falsos, al ataque no, sino siempre buscando la forma de acomodar, de poder conectar con las personas, utilizando el contexto en el que ellos vivían para poder construir un puente, para poder hacer llegar el evangelio. Y es una forma muy inteligente de Pablo y que nosotros debemos seguir con ejemplo. Qué bonito, pastor. Realmente es buscar la forma de cómo que el mensaje llegue, que sea eficaz. Y eso era un poco lo que se trata la apologética, ¿no? Que sea eficaz. Muchas veces venimos nosotros con grandes palabreríos, como dicen, ¿no? Grandes argumentos y grandes cosas, y solamente necesitamos conectar con las personas. Hablábamos la semana anterior de la lección de que era el método de Jesús, el amor como un lenguaje universal, esas acciones que hacemos con amor que realmente son las que podemos conectar, las que podemos llegar, tener una cercanía con las personas.
Me llama la atención, pastor, acá en el versículo 18 del capítulo 17 de Hechos, donde dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, en el versículo 19 dice, lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Allí lo llevaron para poder expresar, ¿no?, un poco de lo que él traía. En realidad el Areópago era el lugar que comúnmente se llevaba para debatir controversias, ¿no? Ideas controversiales, y algunos estaban de acuerdo con la resurrección, otros no estaban de acuerdo. Cada quien, y se desarrollaba en un contexto donde había una multiplicidad de dioses, ¿no?, de deidades, cada uno de diferente manera. Habían personas que creían, por ejemplo, que Dios es un Dios muy lejano, ¿no?, como en el caso de los estoicos, si no me equivoco, ¿no? Sí. Los estoicos, un Dios muy lejano. Otros creían que Dios en realidad no es un Dios personal, es un Dios que está en todas las cosas, lo que le llaman el panteísmo. Pero a mí me sorprende, y debemos que tomar como ejemplo la forma como Pablo utiliza, que también toma la forma de Jesús, porque miren, cuando Jesús vino a este mundo y habló a las personas, él utilizó figuras que la gente conocía. Cuando habló del sembrador, porque estaba en un contexto de personas que conocían el trabajo del sembrío, Las parábolas, ¿no?, de las parábolas, de la oveja perdida, eran pastores. Y nosotros tenemos que aprender eso también como jóvenes, ¿no? Dentro de esta nueva generación. Hoy en día estamos en un mundo de tecnología, estamos en un mundo de redes sociales, de cosas digitales. Entonces nosotros también podemos utilizar y adaptar ciertas cosas para hacer llegar el mensaje, ¿no? Y en realidad tenemos que ser muy inteligentes para no atacar directamente, sino buscar conexiones y presentar el mensaje con propiedad. Creo que somos la mejor carta de presentación, ¿no? La palabra de Dios nos dice que somos cartas leídas al mundo. ¿Cómo presentamos a ese Jesús redentor, a ese Jesús de amor, a ese Jesús que busca salvarte, que busca conectar contigo, que busca tener una relación personal con tu vida? Esta es la forma de cómo nosotros llegar a este tipo de personas. Nos dice, pastor, Pablo el apologista, Pablo aquella persona que fue a defender su fe, que no cayó. Y usted mencionó algo muy interesante. Pablo llegó con el contexto de la cultura, de cómo eran ellos, ¿no? Primero visualizó, dice allí en el capítulo 17, que él llegó, visualizó y se dio cuenta de que eran personas muy religiosas. De hecho, se los dice, ¿no? Pero alguna de esas estatuas, pastor, tenían allí al Dios no conocido. ¿A qué se refiere a eso? Bueno, precisamente Dios, él utiliza todo el conocimiento que él tenía acerca de Dios para llevarlos, ¿no? Porque en realidad él vino a presentar a un Dios completamente diferente a lo que ellos conocían, ¿no? Ese Dios lejano, ese Dios panteísta, pero les mostró a un Dios que ama, un Dios que no está lejos, un Dios que se acerca, un Dios que abraza, un Dios que se entrega, un Dios que se deja todo por amar a sus hijos. Es un Dios completamente diferente de lo que ellos conocían. Y a muchos de ellos que estaban acostumbrados a las creencias antiguas, muchos no creyeron, pero hubo corazones que la semilla cayó en buena tierra, y muchos de ellos, algunos de ellos creyeron y se regocijaron en ese Dios de amor, porque ellos creían que aquel Dios superior no era un Dios de amor, era un Dios que se siente en su trono y que simplemente ordena a sus súbditos que simplemente obedezcan de una manera imperativa. Pero en realidad ese Dios de amor cautivó a algunos corazones. Y aunque no todos se convirtieron, en realidad esto demuestra que el éxito en el Evangelio no se mide tanto por cantidades, por números, sino porque en realidad así sea una sola persona que reciba y que entiende el amor de Dios, es una victoria. Amén, amén. Dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad que tenemos nosotros, queridos jóvenes, de poder al menos
llevar un alma para Cristo Jesús. En ese contexto, pastor, estuve investigando un poco, la lección también hablaba acerca de esos dioses que adoraban los griegos, que ellos colocaban, y específicamente cuando hablaba de al Dios no conocido, mencionaban algunos filósofos que esa estatua ellos colocaban allí porque no querían de repente molestar o no querían que otros dioses quizás se pudiesen agarrarlo en contra de ellos, sino que ellos querían por si acaso, ¿no? Adoramos a estos dioses, al dios de la guerra, al dios de tal cosa, pero a este por si acaso lo tenemos allí. Y en ese momento Pablo se da cuenta de que ellos eran muy religiosos, pero también tenían allí. Y cuando se paró en el estrado, que no iba cualquier persona, solo eruditos a defender con argumentos sólidos su fe, sus creencias, sus ideas, le comienza a decir, yo he notado que ustedes son muy religiosos y les vengo a hablar de ese Dios no conocido, ese Dios que ustedes no conocen. Y comenzó por allí. Inmediatamente comenzó a establecer una conexión con el público, ¿no? Y eso es una parte de la metodología que usó Pablo y que nos quiere enseñar la lección en esta semana. Nos enseña también la lección de que, justo lo que tú mencionas, Nick, que Pablo habrá tomado un tiempo él para poder conocer qué piensa este grupo de personas, qué piensa este otro grupo de personas. Y nosotros necesitamos tomarnos el tiempo para aprender en qué contexto se desarrolla cada grupo de personas, aún en nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, si tú le predicas a un político, por ejemplo, ¿no? Tienes que por lo menos conocer algunas noticias, ¿no? Estar al tanto de la situación actual para poder, a través de una conversación o por cultura general, tener nociones de las cosas que suceden para poder entablar conversación, ¿no? Y siempre respetando a la persona. Claro que hay que decir las cosas correctas, las cosas verdaderas, pero aprender a poder aprender más de cada profesión, de un ingeniero, de un arquitecto, de un político, inclusive, no sé, hasta me atrevo a decir, si tú quieres ganar a alguien que defiende el tema del género, ¿no? Ideología de género. Tienes que saber, o sea, tienes que conocer qué es lo que piensan, ponte en su lugar sin atacar, aunque hoy en día, digamos, estamos más que todo en la homofobia y todo el tema de descartar o hacer acepción de personas, estamos muy propensos a esto, pero tenemos que ponernos en el lugar porque esas personas también Dios los ama, son hijos de Dios que necesitan salvación, pero si nosotros no aprendemos a acercarnos a ellos, porque más bien hay rechazo más que acercamiento, ellos también están llamados a que nosotros podamos ser aquellos agentes de esperanza para llevarlos a Jesús, ¿no? Escuché una vez de un pastor que dijo, yo no necesito atacar a otras iglesias, a otros dioses para poder levantar a Jesús, para poder enseñar de Jesús, ¿no? Y muchas veces eso es lo que hacemos, poder atacar a otros para poder mencionar que nosotros tenemos la verdad, que somos la iglesia verdadera, pero no necesitamos atacar. Y muchas veces tampoco defendernos, porque muchas veces nos sentimos atacados de alguien que piensa diferente, pastor. Y muchas personas han crecido en un contexto distinto, tienen una cosmovisión diferente, así como los estoicos, los epicúreos. O sea, ellos creían y estaban como la forma de que habían sido educados. Entonces ellos tenían su forma de pensar, su cosmovisión, su forma de ver las cosas eran diferentes a las que veía Pablo. Y la forma en que llegó Pablo a todos ellos fue muy, muy eficaz, porque llegó utilizando su contexto, siendo realmente empático con lo que ellos sentían, pero sin dudar, pastor, le enseñó a ese Dios soberano, ¿no? Le comienza a decir de ese creador de todas las cosas, comienza a hablar de ese Jesús cercano que quería vincularse con su pueblo. Entonces, allí donde están los resultados, no debemos tener miedo a poder presentar a ese Dios. Yo les cuento una anécdota así breve. En el afán de ser apologistas, el apologista defiende, ¿no? Es un defensor de la verdad.
Una vez estuve conversando con un grupo de hermanos de otra denominación, sin decir nombres, otra denominación religiosa. ¿Y qué sucedió? Que en un momento de la conversación que tuvimos con estos hermanos que estábamos conversando, hubo en la conversación el tema de que mencionaron, esta es la iglesia verdadera. Y yo les digo algo de todo corazón, y hay una línea muy delgada que uno debe cuidar cuando uno quiere usar la apologética para defender la verdad. Yo dije esto, no sé, lo pongo tal vez como una anécdota. Yo le dije a los hermanos con mucho cariño: hermanos, miren, si nosotros conversamos y yo defiendo, digamos que yo defendiera mi religión y ustedes defienden su religión, en realidad no vamos a llegar a nada. O sea, Sí. cuando uno se pone en este plan, no termina en buenos términos una conversación así. Yo les dije más bien, en vez de defender una religión, tu religión, mi religión, ¿por qué no mejor conversamos defendiendo una verdad que juntos encontremos en este libro sagrado, ¿no? La Santa Biblia, ¿no? Y cuando nosotros hablamos con otras personas que aunque tengan diferente denominación religiosa y queremos defender, no defiendas una religión, defiende una verdad que encontremos en la palabra de Dios, y las personas van a estar más dispuestas a aceptar no lo que dice un pastor, lo que dice un líder religioso o una denominación, va a aceptar lo que dice la palabra de Dios. Porque Jesús mismo dijo, escrito está. Así Y es. cada vez que nosotros hablamos, no digamos defendamos una doctrina porque dice el pastor o dice Nick o el pastor Willy o quien sea, ¿no? O dice cualquier otra persona, sino porque lo dice su palabra, ¿no? La misma palabra de Dios, defendamos la verdad. Por eso, jóvenes, con todo cariño, yo creo que esta lección y este trimestre nos va a enseñar la forma de cómo utilizar esas estrategias para poder presentar la verdad de manera inteligente, de manera adecuada, sin pisotear, sin maltratar, sin atropellar a las personas, sino más bien que con mucho amor y paciencia conducirlos a los pies de Jesús. Amén, amén. Pastor, después del discurso de Pablo, después que dio esta gran enseñanza para todos los filósofos, científicos que se encontraban allí en ese lugar, ¿podríamos decir que el Evangelio fue un fracaso o tuvo éxito, Para nada. Pablo? Aunque fueron muy poquitas las personas que buscaron, yo me recuerdo un tal Dionisio, Dionisio y una Dámari. tal Dámaris, que dice la misma Biblia, que fueron una de las personas que aceptaron el mensaje que Pablo expuso en el Areópago. No fue un fracaso, para nada. Me hace acordar, y lo voy a decir, yo leí un libro hace años donde en Estados Unidos invirtieron una campaña enorme, gastaron miles de dólares en una campaña y solo se bautizó un abuelito y 3 de sus nietos. Nada más, gastaron un mes de evangelismo, miles de dólares, y solamente un abuelito con sus 3 nietos fueron bautizados, y algunos pensaron qué mal fue la campaña. Pero ¿sabe una cosa? Con los años, ese abuelito se llamaba Maxwell, y sus 3 nietos, que llevaban su apellido también, se convirtieron en pastores. Fueron pastores, y de los pastores más productivos en literatura y en muchas cosas en Estados Unidos. Tú puedes buscar los libros de los pastores Maxwell en Estados Unidos, que ya tienen años, que yo he estudiado sus libros, y uno de ellos es que cuenta su historia en su Sí, libro. sí. Yo lo he leído, y después de años dicen, hoy no, qué buena fue esa campaña. La vuelta que da la vida, ¿no? Y eso no entendemos eso. Claro, así sea por una persona, ¿no? Así como cuando Dios fue a Sodoma y Gomorra, ¿no? No, perdón, sí, pues a Sodoma y Gomorra. Y Dios dijo, si hubieran 50 o 40 o 30 o 20, y había solamente Lot y su familia. Pero por esa sola persona,
Dios estaba dispuesto a ir desde tan lejos, venir del cielo para salvar a Lot y a su familia. Y así sea por una persona, es un logro, es un éxito del Evangelio, porque por eso Dios vino a este mundo. Y tenemos que ser utilizados, jóvenes, para poder presentar la verdad y orar para que Dios siga cautivando y tocando corazones, que no son nuestras palabras, va a ser el Espíritu Santo a través de ti, que tú seas una herramienta de salvación para muchas personas. Que Dios te utilice, sinceramente. Amén, amén. Bueno, pastor, entonces esto no nos queda de otra de poder nosotros internalizar, comprender realmente de que el evangelio es un evangelio real, es un evangelio que tenemos que llevarlo a la acción. Amén. Y mírate lo valioso que eres, lo valiosa que eres, que Dios ha dispuesto a dar su único hijo por ti. Así que no se escatiman miles de dólares, pastor, como en la campaña, porque tú eres mucho más valioso. Ya hemos llegado a la parte final de esta lección. Pastor, un mensaje final para toda esa juventud que nos está viendo, escuchando. Apreciados amigos, con toda sinceridad, mi deseo es que podamos seguir creciendo en el estudio de su palabra, en el guía de estudio, ya lo rompí, creo, en el guía de estudio de la escuela sabática, que es un guía que nos lleva a este libro, ¿cierto? No hay un libro más que esté por encima de ninguno, sino la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que seas un instrumento de salvación y que a través del Espíritu Santo tus palabras puedan llegar y cautivar a tantas personas, así como Pablo en el Areópago, así tú también donde quiera que vayas, que Dios te utilice para salvación, para la vida eterna. Que Dios te bendiga y que pases un lindo sábado. Muy bien, amigos, entonces llegamos a la parte final. Pastor Wilfredo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un privilegio poder desarrollar la lección con usted. Y hoy, amigo, recuerda que el Areópago puede ser tu salón de clases, tu trabajo, en el lugar donde estén las personas te van a cuestionar de tu fe. Estamos listos para poder defender esa fe con vigor y con energía, pues ahora en adelante, estudiemos la lección y estemos preparados. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad, ya la semana que viene, pastor. Así que les invito a darle like, a comentar y también a compartir esa esperanza. Dios te bendiga. Chao, chao. Nos vemos.